Un saludo para todos. El tema de hoy es voltaje de corriente AC, voltaje alterno. Entonces, se puede generar un voltaje CA de corriente alterna moviendo un imán hacia arriba y hacia abajo en una bobina. El dinamo de una bicicleta funciona de acuerdo a este principio. La única diferencia es que el imán gira y no se mueve hacia atrás y hacia adelante. Cuando el imán gira en el generador, la bobina genera un voltaje sinusoidal. Cuando el imán ha girado una vez, el voltaje ha sido positivo una vez y negativo una vez. Esto es un ciclo. La cantidad de voltaje generado depende de la velocidad de rotación del imán, el número de vueltas en la bobina, la fuerza del campo magnético y la distancia entre la bobina y el imán. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Dice que el voltaje generado depende de la cantidad de vueltas. Bueno, aquí tenemos primero que todo unos controles que yo tenía, podía hacer uso aquí de aumentar la cantidad de vueltas a la bobina, aumentarle la fuerza al campo magnético del imán permanente, aumentar la fuerza, la frecuencia de rotación o el número de giros, aumentar a este imán permanente, la cual este tiene que girar para crear para generar un cambio en el campo magnético para que pueda generar voltaje de corriente alterna. De esta manera se genera el voltaje de corriente alterna, haciendo una variación en el campo magnético, ya sea moviendo este imán hacia los lados, se generaría corriente, o moviendo la bobina a través de este imán también sería lo mismo, ya sea moviendo el imán o moviendo la bobina. Pero lo importante es que se genere una variación en el campo magnético para que se genere la corriente alterna. Y la otra sería aquí la distancia del imán. Entonces dice aquí, cuando el imán ha generado, cuando el imán ha dado una vuelta, ya el voltaje ha sido una vez positivo y una vez negativo. Sí, claro, cuando este ha hecho una rotación completa, el voltaje ha sido una vez positivo y una vez negativo. Entonces, el voltaje empieza desde aquí, vemos esta raya verde aquí, este es el punto cero, donde inicia la señal. Inicia la señal, viene hacia acá, aquí va el voltaje máximo positivo, viene acá, baja nuevamente cero, vuelve y baja, voltaje máximo negativo y vuelve y llega a cero. Entonces, de este punto a este punto, esto es un ciclo. Un ciclo. Esto le llamamos, cuando decimos la frecuencia 60 Hz, quiere decir que este ciclo se ha cumplido 60 veces en un segundo. Un segundo, 60 Hz. 60 veces esta onda en un segundo. Eso es lo que nos quiere decir la corriente alterna, por ejemplo, aquí en América, eh, en en una conexión domiciliaria vamos a encontrar a 60 Hz cómo funciona. Quiere decir que tiene 60 ciclos por segundo. Bueno, entonces, tal como vimos aquí, la corriente, cómo se genera. Entonces vamos a aquí otra cosita que veo que hace falta por aquí. A mayor cantidad de vueltas dice que genera más voltaje. También a mayor espesor del cable, del hilo conductor, a mayor espesor va a haber mayor amperaje, mayor flujo de electrones en la corriente. Ahora, como vemos, por ejemplo, en una bobina, en un estator, las bobinas de carga, vemos que el alambre es más grueso. Este es para generar mayor amperaje
y vemos que en la bobina excitadora de CDI el hilo es bastante delgadito, ya que genera un voltaje más alto, está entre los 80, 100, 60 voltios de corriente alterna. Entonces vemos que cuando el alambre es más delgado, hay mayor voltaje. Cuando el alambre es más grueso, hay mayor cantidad de flujo de electrones, hay mayor amperaje. Entonces vamos aquí a la primera imagen donde todos los controles están en ceros. La cantidad de vueltas de la bobina, vemos 3 espiras. La fuerza del imán es bastante bajita también. La frecuencia de rotación, aunque no podemos verla, pero aquí el control nos dice que la rotación está bastante lenta. Y la distancia de la bobina al imán, que es entre la bobina y este imán, la distancia está bastante cerca, pero porque entre más alejamos el imán de la bobina, va a perder el campo magnético y va a generar menos voltaje. Entonces, en este caso está bastante cerca, pero el voltaje generado es bastante bajito. No, prácticamente no se percibe. Vamos a la siguiente imagen donde ya hemos aumentado al 50% la cantidad de vueltas de la bobina. Vemos que ya tenemos 7 espiras aquí. Las otras condiciones siguen en lo mismo, la fuerza del imán, la velocidad de rotación y la distancia del imán a bobina es la misma. Y por lo tanto aquí aumentó, pero muy mínimo, no se alcanza casi a percibir el aumento. Vamos a la siguiente imagen y vemos que aumentamos la cantidad de vueltas al 100%. Ahí sí se ve que aumentó el voltaje de corriente alterna. Tenemos un osciloscopio graduado a 2 voltios por división. Cada cuadrito de aquí hacia arriba equivale a 2 voltios. 2, 4, 6. Bueno, entonces cada cuadrito equivale a 2 voltios. Entonces contamos de aquí de la línea 0, del punto 0, hacia arriba, 2 voltios, prácticamente casi 3 voltios. 3 voltios positivos, 3 voltios negativos, porque lo mismo que hay hacia acá, hay hacia abajo. Esta es una onda sinusoidal y es un voltaje la cual está haciendo una variación. Un rato es positivo, otro rato es negativo y así va la corriente alterna. Entonces, bueno, vamos a la siguiente imagen donde vuelve nuevamente la bobina a estar en el punto cero más bajo, 3 espiras nomás, y ahora hemos aumentado únicamente el campo magnético al imán, pero vemos que el voltaje sigue lo mismo, no aumentó. Vamos a la siguiente imagen. Aumentamos la fuerza del imán al 100% y casi tiene el mismo efecto ahorita que aumentamos la bobina. Entonces, vemos que ahora se genera incluso más voltaje que la bobina cuando estaba al 100%. Aquí hay un voltaje generado de 2, 3 voltios. Aquí hay 3 voltios por división. Por división no, perdón. 3 voltios generados en su punto máximo positivo y su punto máximo negativo. 50 milisegundos por división en el tiempo. Entonces aquí esto es para medir ya la frecuencia, cuántos milisegundos tarda un ciclo. Dijimos que el ciclo comprende desde aquí de la línea 0, ha sido 1, en este caso aquí mínimo, y 1 máximo, y vuelve al 0, hasta aquí sería un ciclo. Entonces habrían prácticamente 50, 100, 150, casi que 200 milisegundos tardaría esta señal en completar un ciclo, 50 milisegundos. 200 milisegundos, perdón. 50, 100, 150, 200. Un segundo tiene 1000 milisegundos. Entonces, 200 milisegundos serían 5. Entonces, la frecuencia de este ciclo sería a 5 Hz. Es correcto. A 5 Hz. La cual sería que la rotación de este imán estaría a 5 vueltas por segundo. Está bastante lenta. Aquí está, como vemos, está la frecuencia de rotación
a cero, casi a cero, a 5 vueltas por segundo. Bueno, vamos aquí ahora a la siguiente imagen y sigue la cantidad de vueltas bastante bajita, la fuerza del imán le hemos quitado y ahora hemos aumentado la frecuencia de rotación. Como vemos, ya la frecuencia de rotación, si vamos a contar aquí, empieza desde aquí el ciclo. Vamos a ver un ciclo cuánto tarda ahora. Un ciclo viene de aquí, uno máximo, uno mínimo y llega aquí. En este caso serían 50, 100, ya prácticamente 150 milisegundos tardaría un ciclo. Hemos aumentado la frecuencia de rotación. El anterior tardaba 200 milisegundos y vemos que este son 150. Vamos a la siguiente imagen. A la siguiente imagen. Y vemos que aquí se ha aumentado la frecuencia de rotación al máximo. Y vamos a ver cuánto tarda un ciclo. Un ciclo daría hasta aquí. En este caso 50, 100, 100 milisegundos prácticamente. 100. Entonces la frecuencia de rotación de este sería 10 Hz. Ya que tardaría un segundo en dar 10 vueltas. A 10 Hz está. Bueno, entonces, y como vemos, el voltaje generado aquí prácticamente al aumentar la rotación, entonces al aumentar la rotación aumentó el voltaje. Vemos que tiene 4 voltios, 4 voltios de corriente alterna. Se generó aumentando la rotación. Entonces vemos que también al aumentar la rotación, así tenga el imán con una fuerza del imán bastante bajita, y unas espiras bastante pocas, pero si la rotación es rápida, también se genera mayor cantidad de voltaje. Vamos a la siguiente imagen y ahora simplemente vemos todas en ceros, la cantidad de vueltas de la bobina, fuerza del imán en cero, frecuencia de rotación en cero, a muy bajas, y hemos alejado incluso el imán, peor aún, porque al alejar el imán menos va a generar voltaje. Vamos entonces a la siguiente imagen, donde más se ha alejado aún el imán y mucho menos va a generar voltaje, ya que el campo magnético es mucho más débil. Tras de que este imán tiene una fuerza bastante débil y más lejos, más retirado de la bobina, pierde más fuerza, menos voltaje se va a generar. Vamos a la siguiente imagen y ahora acá entonces hemos aumentado la cantidad de vueltas a la bobina al 50% y a la vez hemos aumentado la fuerza al 50% del imán. Y vemos que el voltaje generado iría 2, 3 voltios. 3 voltios se genera aumentando al 50% tanto de la potencia del imán como la cantidad de espiras de la bobina. Ahora vemos aquí, hemos aumentado la cantidad de vueltas en la bobina y la fuerza del imán volvimos a cero. La frecuencia de rotación sí la hemos aumentado y vemos que aumentó el voltaje a 2, casi que a 4 voltios. Entonces, con la frecuencia de rotación aumenta el voltaje, aún más que si tuviera ahorita que teníamos el campo magnético mayor. Como ahorita en este momento tenemos una frecuencia de rotación más rápida, se generó mayor cantidad de voltaje. Vamos a la siguiente imagen y tenemos mayor cantidad de vueltas al 50%, pero hemos retirado el imán y vemos que no se genera. Cuando el imán está más retirado de la bobina, es poca probabilidades que se genere mayor cantidad de voltaje. Menos voltaje. Entre más se retira, menos voltaje va a haber. Ahora tenemos todas las condiciones aquí al 50%. El 50%, pero vemos que la última es retirado el imán. Retirado. Ahí se merma la fuerza del campo magnético. Pero vemos que tenemos todas estas al 50% y se generó 4 voltios. 4 voltios de corriente alterna.
Vamos a la siguiente imagen. Hemos acercado el imán al máximo y esta la tenemos al 50%, lo mismo que la anterior, y vemos que se generó ya 2, 4, casi 5 voltios. Aumentó. Vemos, entonces ya nos damos cuenta que un imán más retirado pierde la fuerza al campo magnético, no alcanza a hacer una inducción a la bobina y no se genera un voltaje bastante bajito. Bueno, aquí seguimos la otra imagen y tenemos la cantidad de vueltas al máximo y la fuerza del imán al máximo. Y como vemos se genera 2, 4, 5 voltios. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos la cantidad de vueltas al máximo y la frecuencia de rotación al máximo y vemos que se genera 2, 4, casi que los 6 voltios. Entonces influye bastante la frecuencia de rotación. Vamos aquí a la otra, aquí donde tenemos la cantidad de vueltas al máximo y retirado el imán al máximo también, casi no se genera. No se alcanza a generar como un voltio de corriente alterna apenas. Vamos aquí a la otra, donde ya el voltaje está a tope. Hemos aumentado al 100% las vueltas de la bobina, la fuerza del imán al 100%, la frecuencia de rotación al 100% y la distancia del imán acercado al máximo. Y vemos que genera un voltaje de corriente alterna de 2, 4, 6, 8 voltios, con todo al máximo. 8 voltios. Y vemos que la frecuencia está, vamos a medirla aquí, hacer un cálculo ahí más o menos por encima. De un ciclo sería desde aquí hasta aquí. Un ciclo es una vez máximo, una vez mínimo y llega a cero nuevamente. Entonces en este caso serían 50, menos de 100 milisegundos tardaría la rotación de una vuelta. En este caso está como a unas 12 o 13 Hz, la frecuencia de rotación de esta. ¿Qué sería 13 Hz? 13 Hz sería 13 vueltas por segundo. Entonces, vamos a la siguiente imagen, donde todas están nuevamente, pero aquí pierde fuerza ya que hemos alejado el imán y baja vemos que baja el voltaje. Todas al máximo, pero alejamos el imán al máximo también y vemos que, como les digo, al alejar el imán de la bobina, pierde fuerza el campo magnético y no alcanza a inducir al máximo a esta bobina. Entonces, eso fue todo. Lo que quería mostrarles es cómo se genera el voltaje de corriente alterna, cómo es una señal de corriente alterna. Más adelante vamos a ver lo que es corriente, voltaje pico, voltaje eficaz, qué es frecuencia, qué es un ciclo, qué es un periodo. Todo esto lo vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias y pendientes para el próximo video.